Bueno, vamos a empezar a ver el trabajo este final, que es el que ustedes en la mesa, las que se anoten para el final, o cuando se anoten, en el momento que se anoten, les va a llegar el trabajo final, ¿sí? El mismo que yo les mandé, yo lo voy a subir y les va a llegar como si ese fuera el final que ustedes tienen que entregar. Pero ustedes ya lo van a tener hecho, ya más o menos van a saber, por lo que hablamos ahora, que más o menos van por el lugar correcto. Entonces dice, mencionar 3 ejemplos de conocimiento tradicional o popular y 3 ejemplos de conocimiento científico de los ambientes que nos rodean. Para hacerlo, completar el siguiente cuadro. A ver, de los que nos rodean, no en general del río, de cualquier mar o de cualquier monte. Tienen que ser de los que nos rodean, o sea, del Río Negro, de acá de nuestra costa, del mar de acá de la costa, de la Baliza, del Cóndor, del nuestro mar argentino, de acá de la zona, pero el mar argentino está, casi lo que encuentren va a estar bien, y del monte de acá Argentina también, ¿sí? Tienen que ser eso. Entonces, dice, un conocimiento popular. Ustedes tienen lugares de donde sacar conocimientos populares del río, del mar y del monte. ¿De dónde les parece que pueden sacar ustedes conocimientos populares? Voy a poner. ¿Qué les parece? De la encuesta, profe, que hicimos. Claro, entonces esa es fácil, porque de ahí sacan los conocimientos populares. Se fijan en la encuesta que le hicieron a alguien del río y ponen cualquier conocimiento popular, o de las plantas y los animales que hay, o de algo del clima, o del suelo, de lo que ustedes quieran, porque todos los conocimientos de eso que esa persona les contó sobre el río es un conocimiento popular sobre el río. Se van a la encuesta que hicieron del mar y se fijan ahí alguno, elijan el que quieran, uno cortito, no tiene que ser largo. Otro del monte, qué sé yo, la jarilla sirve para esto, o en el monte existe tales plantas. Esos son todos conocimientos populares y los sacan de ahí. Ahí no tienen ningún problema, no tienen que hacer mucho más que buscar eso. Esos son los conocimientos populares. Conocimientos científicos. Ahí van a tener que buscar en internet y ahí vamos a poner en cuestión lo que estuvimos viendo en el primer práctico. ¿Se acuerdan que era de cómo buscar en internet? Tiene que ser un conocimiento científico. Entonces, por ahí está bueno que puedan poner, ¿se acuerdan que una de las formas de que te encuentres justo un sitio en específico podría ser poner, no sé, Río Negro, y después pone, por ejemplo, en Google ponen Río Negro, Argentina, porque hay muchos ríos negros, y pueden poner CITE o EDU. Entonces ahí les va a buscar todos los sitios que sean de EDU, de alguna institución educativa, ¿sí? O si quieren pueden poner, a ver, Río Negro, EDU, así, a ver qué les queda, a ver, o fauna del Río Negro, o ¿sí? Algo que les dé información científica sobre el Río Negro. O, Profe, sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí. O sea, no tiene que ser el mismo ejemplo para el popular y el científico, No, puede no, ser... no, sí. Está bien. Pero sí que ustedes puedan diferenciar qué es un Sí. conocimiento popular y qué es, aunque sea del mismo lugar, del Río Negro, una cosa es lo que un conocimiento sobre de dónde lo sacan, Sí. y además ustedes saben que esa persona, como lo obtuvo, tiene unas características del conocimiento popular. Y el científico, ¿de dónde lo van a sacar? Sí, sí. Claro, yo pensé que era el mismo, o sea... No, es un quilombo. Está. Sí, es muy difícil encontrar, o sea, se puede, pero es muy complicado. No, lo que tienen que hacer es, por eso, uno para cada una y uno de cada esto. Pero el científico, cualquier cosa, pongan fauna del Río Negro, porque por ahí de Río Negro les va a dar de la provincia o algo, fauna del Río Negro, o flora del Río Negro, o agua del Río Negro, o informe sobre el sobre el cauce del Río Negro. No sé, algo que les mande específicamente al río. Otro de las costas del Río Negro, fauna de las costas del Río Negro, o fijarse en algún sitio oficial de la lobería, o de
que tenga que ser, o algo, puede ser CITESEDU o CITESGOV. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el conocimiento científico se usaba en todo lo que tenía que ver con lo político, no lo político partidario, sino lo político que tiene que ver con las decisiones públicas. Entonces, también puede poner, qué sé yo, a ver, flora del Río Negro, Argentina, y ahí ponen CITESGOV, ¿sí? Porque acuérdense que como eso es para que tengan en claro, los conocimientos científicos se usan, en las decisiones personales también nos sirven, porque, qué sé yo, ¿cómo hago? Porque yo quiero tener los hijos no ahora, sino dentro de 15 años. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Y me conviene buscar información científica para ver qué métodos anticonceptivos hay para poder decidir eso. O tengo una enfermedad y por ahí el conocimiento científico también me puede servir para decidir mejor sobre cuestiones mías o de economía o de lo que sea. Por eso para cuestiones personales también sirve. Pero sí o sí en las cuestiones políticas se usa conocimiento científico. O sea, en todas las instituciones educativas se utiliza conocimiento científico, en las públicas, ¿sí? No en las públicas, en las que son del Estado siempre se va a usar conocimiento científico. Entonces, por eso ponerle el CITESEDU, que son todos los sitios de internet, que son de instituciones científicas, instituciones educativas, nos conviene poner eso porque nos va a restringir la información solo a cuestiones científicas de instituciones educativas. Y también nos podemos poner lo que tiene que ver con Gov, porque eso tiene que ver con todos los sitios que tienen que ver con instituciones gubernamentales, que también usan el conocimiento científico. Ellos utilizan ese conocimiento para las decisiones, para plantear cuestiones, o sea, qué sé yo, en turismo van a usar la información científica, es decir, hay tales bichos, los bichos vienen en tal época, que yo, los de la lobería, van a usar eso para explicar. También pueden decir, hay una leyenda, pero ya plantean, dicen, hay una historia que cuentan los pobladores de acá, y ahí hablan del conocimiento popular, pero no como conocimiento en sí, sino planteando, las personas de acá piensan tal cosa, pero cuando tienen que tomar decisiones o cuando se habla en sí de la información, se va a hablar de información científica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden poner eso, o flora del mar, costas rionegrina, ¿sí? Otra forma de buscar información científica sobre el río, el mar y el monte. ¿Entendieron eso? Sí, profe. Bien. Por eso, y tiene que ser algo cortito, no tiene que ser todo un informe sobre el Río Negro. Una pavada, en el Río Negro viven tales peces, ¿sí? Y si quieren poner el que está el nombre científico, mejor, porque eso implica que eso es conocimiento científico, ¿sí? Que está, o en el Río Negro la invasión de la carpa y el nombre científico es una gran problemática, ¿sí? En el mar está el alga, tal cosa, ulva, ¿sí? Y ponen el nombre científico, ¿ven? Cosa cortita, pero que se note que una cosa es el conocimiento científico y otra cosa es el conocimiento popular. Se sacan de distintas maneras, se obtienen de distintas maneras, ustedes lo van a obtener de distintas maneras, ¿sí? El conocimiento popular lo van a sacar de las encuestas que ustedes hicieron, si no las tuvieran, podrían ir a preguntarle a alguien sobre eso. Entonces, el conocimiento popular está preguntando, uno lo obtiene. Y el conocimiento científico uno lo obtiene de lugares donde ahí está ese conocimiento científico. Ustedes lo pueden buscar en internet, ¿sí? Ahora tenemos más. Antes teníamos que ir a los libros, o ir a la oficina de turismo y preguntar, ¿sí? Bueno, eso está comprendido, entonces la A lo que tienen que hacer es simple, la cosa es que puedan diferenciar bien qué es conocimiento popular y qué es conocimiento científico. Sí, ahora me quedó claro. Bien. B, con tus palabras, o sea, no me pongan cortar y pegar, no. Lo leen, lo entienden y después me lo explican con sus palabras.
Explicar con tus palabras las diferencias y similitudes entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico. Utilizar para tu escrito un ejemplo en el que el mismo fenómeno sea explicado por ambos conocimientos. Ahí sí, tienen que buscar, pero uno solo, de cualquier cosa, ¿sí? Para explicarlo. Pueden ser también algo que ya charlamos, algunas cosas esas en clase, por ejemplo. Muchas plantas medicinales del monte, que la gente las usa para una cosa, yo les explicaba, creo. El tema, por ejemplo, de la jarilla sería un ejemplo. Que la jarilla sirve para curarse el olor a pata, dice la gente. Bien, los científicos hicieron estudios a la jarilla, sacaron los compuestos y hay estudios científicos que dicen que la jarilla es antimicótica, el extracto de jarilla es antimicótico, o sea que saca los hongos, que son los que producen el olor a pata, o sea que el mismo conocimiento es explicado por ambos, o sea, el mismo conocimiento es un conocimiento científico y es un conocimiento popular a la vez. Pero ¿en qué se diferencian? Si dicen lo mismo. Bueno, que el conocimiento popular o lo tradicional es obtenido de una manera distinta. ¿Cómo la señora que dice, que sirve para el olor a pata, ¿de dónde obtuvo ese conocimiento? ¿Cómo se dio cuenta que eso era así? De otra persona, de alguien que lo usó y le hizo bien. En realidad no andás probando todas las plantas para algo. Siempre alguien te dice que eso sirve para algo. Lo obtuviste de alguien que te lo dijo, de alguien que preguntaste, alguien que lo escuchaste alguna vez, porque el conocimiento tradicional se obtiene de esa manera. Se pasa de generación en generación, de persona a persona, preguntando, observando, o observaba que su abuela decía, acompáñame al monte que voy a juntar un poco de jarilla porque así le saco el olor a pato a tu hermano. O sea, ya está, ahí ya se pasó el conocimiento tradicional. O hay un montón de conocimientos tradicionales que uno los aprende de mirar, de observar, ¿sí? Entonces, en realidad, siempre el conocimiento tradicional se pasa de persona a persona. Vieron que algunos decían, y mirando yo por estar tanto, entonces iba... No, en realidad uno no prueba porque sí. Y uno no, en realidad siempre alguien te tira una punta, de última eso, y después vos seguís con lo otro, pero siempre hay una base, porque no andás probando todas las plantas, haciendo test con todas las plantas y tomándotelo a ver qué te hace bien y para qué. No, alguien te dice algo. ¿Sí? Por ejemplo. O lo del cielo, ¿sí? A ver, hay conocimientos que tienen que ver con la forma de las nubes, y entonces la gente sabe cuando el cielo están las nubes bajas y está el cielo como muy oscuro, va a llover. Bueno, los meteorólogos dicen lo mismo, tienen toda una explicación, las nubes, no me acuerdo ni cómo se llaman, cumulonimbus, cuando están cargadas con agua toman ese color. O sea, es lo mismo, nada más que unos lo dicen de una manera porque estudiaron de una manera. ¿Los científicos qué habrán hecho para obtener conocimiento? ¿Le preguntaron a alguien? Al cielo. No, estudiaron. ¿Estudiaron? ¿Cómo estudiaron? ¿Qué hacen los científicos para obtener un conocimiento científico? Y experimentan. Así, de una. ¿Qué experimentan? Bueno, yo voy a experimentar, así obtengo un conocimiento científico. No, empiezan con hacerse cuestiones. Eso es lo clave. Siempre se empieza con una pregunta, ¿sí? Por alguna razón, o porque yo estaba estudiando otra cosa, o porque un montón de cuestiones, a mí se me ocurre una pregunta. Siempre hay algo, o sea, por ejemplo, los meteorólogos van a estar mirando el cielo y decir, pero cuando llueve, las nubes están distintas, ¿por qué están distintas? ¿Cómo puedo saber yo mirando? Entonces empiezan a hacer un montón de experimentos, o sea, búsqueda de datos para ver si eso es así o no. Por ejemplo, cada vez que hay nubes negras es que va a llover. Bueno, entonces hago unas mediciones, no sé, ¿cómo sé eso? Y cuando están las nubes negras, miro cosas, después me fijo si llovió o no llovió, o sea,
hay un montón de cuestiones que se hacen. Se empieza siempre con la pregunta, con el problema. Siempre el científico va a ver un problema que va a llegar desde algún lugar distinto. Entonces, empieza con el problema, eso es importante. Acá no es que pregunto para otra persona o miro a otra persona que me dice de alguna manera, que esa es la forma de obtener el conocimiento tradicional. El conocimiento científico empieza con una pregunta. Pero siempre que yo me hago que el científico se hace una pregunta o la persona que va a obtener conocimiento científico se hace una pregunta, también ¿qué tiene siempre? ¿O qué se le ocurre? Las Claro, hipótesis. se le ocurre una posible respuesta. Sí. Cuando uno en realidad siempre, cuando uno está viendo algo, después dice, ah, pero esto será así, y para mí es así. Bueno, ahora tengo que buscar una manera de encontrar datos que me sirvan para saber si lo que pienso es así o no. Y entonces, o hago un experimento, o busco datos de alguna manera, o alguna manera hago para que pueda obtener esos datos que me confirmen o desmientan lo que a mí se me ocurrió. Hago esa experimentación, hago esa búsqueda de datos de alguna manera, y lo analizo con respecto a lo que a mí se me había ocurrido. Bueno, con respecto a lo que encontré. ¿Es así o no es así? ¿Tenía razón o no yo lo que había pensado? Y ahí saco mis conclusiones. Y ahí no se queda, hay algo más muy importante en el conocimiento científico. Ya está, me quedé tranquilo, sí, tenía razón. ¿Ya está? ¿O qué falta ahí? No, lo comparto con otros colegas o con quien uno esté haciendo ese experimento. En realidad, ni siquiera con los que estás haciendo, pues generalmente vieron que también estaba la idea de que el científico está solo y se le ocurre, hace una genialidad y la hace y ya está. Y no, estuvimos viendo que el conocimiento científico siempre es colectivo, que es lo que lo dice también el diseño curricular, que tienen que pensar en eso. El conocimiento científico no lo hace un loco solo, lo hace un montón de gente que está reunida pensando, haciendo las cosas. Bien, llegan a esa conclusión y lo tienen que presentar a toda la comunidad científica, para que todos los demás le digan, ah, sí, pero no, pero acá qué vivo, sí, tenés razón, porque acá esto, el sistema siempre te iba a dar que tenías razón, ¿sí? Los demás le van a discutir, van a debatir sobre ese conocimiento o le van a decir, ah, mira, tenés razón y lo hiciste bien el trabajo y tus conclusiones fueron correctas, buenísimo. La socialización sería... Claro, eso es súper importante, porque tienen que ver cuando vimos el conocimiento científico, las características, es el aspecto social. El aspecto metodológico es esto de que haya ciertas acciones científicas que siempre tienen que estar presentes. Siempre tiene que estar presente la pregunta, siempre tienen que haber hipótesis, siempre tiene que haber una forma de obtener datos que me sirvan, y en ciencias naturales empíricos, o sea, que yo los pueda tocar, ver, que sea algo para validar o no mi hipótesis. Siempre tiene que haber esto del aspecto, entonces, social que decíamos. Está el aspecto abstracto, que también era parte del conocimiento científico, que tiene que ver con esto de pensar en una pregunta que se me tiene que ocurrir, pensar en una hipótesis, pensar una forma de obtener los argumentos empíricos. Todo eso estoy pensando y ahí estoy inventando, ¿sí? Ese es el aspecto abstracto. Y el contraintuitivo, siempre desconfiar de lo que parece que fueras, que es así y que es naturalmente así y que no, siempre hay que dudar de todo y desconfiar hasta de lo que estamos recontra seguros que es así, ¿sí? Por eso se acuerdan que cuando veíamos de por qué aprender ciencia nos hace mejores personas y mejores ciudadanos, tiene que ver con eso, tiene que ver con que cuando uno plantea algo, no tiene que estar re seguro y a cualquiera que me dice que lo que yo pienso está mal, lo insulto o no lo escucho porque ya está. No, el conocimiento científico te dice eso. Lo que vos pensás puede no ser así. Y se ve bien que no estudiaron que no aprendieron ciencia en serio, cuando se hacen los debates, no sé, ahora justo no hay elecciones en este momento, pero siguen medio esos debates, en una época estaban más puestos, en los debates políticos que hacían en los programas de televisión. Y al final no era un debate, porque era
unos tipos diciendo una cosa, los otros diciendo la otra, diciendo uno mentiroso, el otro ladrón, el otro no sé qué, y nunca se escuchaban y nunca ponían en serio, escuchaban los argumentos del otro. Primero que muchas veces no habían argumentos, eran solo insultos o cosas para decir. O te planteaban un problema, el otro le planteaba un argumento que no era con respecto a ese, o sea, no, el aprender a debatir, el aprender a escuchar al otro, el aprender a decir, ah, mira, no tenía razón, y que eso no sea nada, no, nada, es más, sos más inteligente cuando podés darte cuenta que lo que pensaba no era así, no cuando tenías razón, ¿sí? Y también a ustedes les parecerá una estupidez, pero que la escuela también es importante, esa cosa que tenemos rearraigada de que lo importante es hacer las cosas bien de una. Entonces ahí sos más inteligente, lo hiciste bien y sos re genial. Como yo les decía la otra vez, la única forma, no sé si se los dije a ustedes, la única forma de no equivocarte y no cometer errores es no haciendo nada. Porque siempre que vas a aprender algo, es más, aprender es eso, es decir, ah, esto me parece que es así, y después te das cuenta de que no es así, entonces aprendiste algo nuevo. Si no, si nunca revés lo que pensás, si nunca, entonces nunca, o sea, si nunca desconfías de lo que pensás en realidad, nunca vas a aprender nada, ¿sí? ¿Entienden? La base del aprendizaje es desconfiar de lo que uno piensa, ¿sí? Y poder ser capaz de pensar algo nuevo, de... No sé, estoy hablando demasiado, ¿no? ¿Están vivas? Hola. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, vamos a quedar en claro. En la B es explicar las diferencias y similitudes en el conocimiento tradicional y el conocimiento científico. ¿Cuál es la similitud? Las dos buscan, que vimos al principio, los dos buscan explicaciones del mundo, ¿sí? De cómo hacer las cosas, de por qué pasan las cosas, de para qué sirven las cosas. Las dos buscan explicaciones del mundo, ¿sí? Pero la diferencia máxima es en el modo de obtención de ese conocimiento. El conocimiento tradicional se obtiene de un modo, va pasando de generación en generación, no se discute eso que si es así, y nadie, o sea, nadie piensa que eso hay que cambiarlo porque es así, es un conocimiento que es de esa forma, no se cambia, pasa de generación en generación, es así. En el conocimiento científico no. Conocimiento científico hay ciertas acciones científicas que siempre deben estar presentes, siempre debemos pensar de forma lógica, siempre tenemos que dudar de lo que, o sea, el conocimiento científico es provisorio. Sabemos que esto por ahora nos sirve y por ahora es una explicación válida, mañana no sabemos. Es una de las características básicas del conocimiento científico. Por eso, si ustedes me ponen el conocimiento científico es verdadero, listo, vuelven en febrero, ¿sí? No, el conocimiento incluso es al contrario, ¿sí? El conocimiento científico es lo más alejado de la verdad, porque no es algo que va a seguir siempre, es provisorio, se está expuesto siempre a la duda y a la crítica y a que cambie, así que más alejado de la verdad es el conocimiento científico, que no tiene que ver con la validez y con que tiene argumentos que lo sustentan y todo eso. Pero la verdad es otra cosa. La verdad, el conocimiento tradicional está más cercano a la verdad, el conocimiento religioso ahí sí son verdades, inamovibles, incuestionables y eternas. Es otra cosa, ¿sí? Entonces, las diferencias, las similitudes porque son explicaciones de lo que nos rodea, y las diferencias son, principalmente, es el modo de obtención. Y entonces explican cómo se obtiene uno y cómo se obtiene otro. Y además, en las características del conocimiento sí, cómo es el conocimiento tradicional, que es, digamos, no es provisorio, sino que es constante, y en el conocimiento científico, que es provisorio. Es algo que sabemos que es por ahora, que no estamos diciendo esto es así, sí o sí para siempre. Por ahora es así. ¿Les quedó claro el B? ¿O más o menos? Sí, profe. Sí, está bien. Estaba para febrero yo.
Claro, entonces, tienen que agarrar un tema, puede ser si quieren agarrar de la jarilla está bien, si quieren agarrarlo de las nubes está bien, ¿sí? Un mismo fenómeno, o sea, no tiene que ser, a veces es igual el conocimiento, pero se obtuvo de manera distinta y sus características son diferentes, ¿sí? Por ahora se dice que la jarilla es antimicótica, por ahí el día de mañana se descubre que no, ¿sí? Bien, seguimos con C. ¿Qué conocimiento es más válido para enseñar en la escuela? ¿El popular o el científico? A ver a ustedes qué les parece con todo lo que estuvimos hablando. El científico. ¿Por qué el popular no? Y porque el popular es el que nosotros tenemos día a día. No tiene ¿cómo te puedo decir? No es comprobable. O sea, no. ¿Y es más válido en todos los ámbitos? ¿El científico es más válido? No, para mí que no, profe. ¿En qué lugar es más Los válido? dos ¿Eh? son válidos. Los dos son válidos, pero en la escuela es el científico. En la escuela es el científico. ¿Y el popular dónde es más válido? Como Entre dijo en familias. el tema religioso. En la En vida lo En cotidiana. la vida cotidiana, sí. Claro, ahí puede ser más válido ese que el científico, ¿sí? O si uno va a la curandera uno espera encontrar el conocimiento popular, si uno decide ir a ese lugar. Bueno, entonces ahí va a ser más válido el conocimiento popular. Si uno va al hospital porque decide utilizar la medicina que el Estado propone, el más válido va a ser el científico. Pues acuérdense, la validez básica, o sea, la validez del conocimiento científico está en todos los ámbitos políticos, en lo que tiene que ver con todos. O sea, en la educación, en la medicina, en todas las decisiones gubernamentales que se tomen, ¿sí? Por eso, para decir a dónde hay que poner un puente, no le van a ir a consultar a una vidente para ver o que le tire las cartas a ver a dónde hay que poner el puente. Van a buscar ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, todo, para que vean, a ver, de acuerdo al conocimiento científico, cuál es el mejor lugar del río para poner el puente. ¿Entienden? Y como la escuela forma parte de ese contexto político, la escuela que propone el Estado, es el lugar, por eso es más válido para enseñar el conocimiento científico. Ahí. Porque estamos en el ámbito político, en la escuela. ¿Sí? ¿Alguien me escucha? Sí, Sí, profesora. profe. Sí, profe. Bien, que me siento que no hay nadie. Bueno, entonces, por eso, acuérdense, por esa cuestión, en la escuela se pueden tratar y se pueden validar también, darle validez a esos conocimientos populares, se puede hacer. Yo a veces lo trabajo con los chicos, que pregunten en casa qué piensan de esto, qué piensan de lo otro, y poder traer esos conocimientos populares al aula, pero se les dice, estos son conocimientos populares. Es más, algunos, los científicos también dicen lo mismo y lo podemos charlar, pero como ese conocimiento válido también, que su familia, que su abuelo, que decimos, ay, no sabe nada, sabe un montón, pero es otro conocimiento, pero sabe un montón, ¿sí? Porque a veces también está así, el que sabe la maestra y el abuelito que sabe un montón de planta, un montón de cosas del monte, es una porquería que no sabe nada, no, sabe un montón, ¿sí? Pero es otro conocimiento, igual de válido, en otro ámbito, en otra cosa, pero igual de válido. Depende del contexto. Bueno, entonces, si les quedó claro, el enseñar en la escuela se hay que enseñar científico porque la validez del conocimiento científico está en el ámbito político y la escuela es una institución gubernamental y, digamos, que forma parte del ámbito político, es de todos, digamos, es del Estado. Bien, ¿sí? ¿Eso les quedó claro el C entonces? Sí, profe. Bien. Puse 2D, qué bien.
Bueno, la D1. Explicar si el conocimiento científico es verdadero y objetivo. Acá las reviento si me ponen que es verdadero, ¿eh? ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Cómo dijo? ¿Si es verdadero qué? Se Y descubre, sí, pero objetivo. después se puede cambiar. ¿Cómo? En el momento en el Es que se subjetivo. descubre, sí, pero después puede cambiar. O sea que Es que por un no, determinado tiempo lo que es. primero tienen que buscar cuando les dice algo así, explicarse el conocimiento, o cualquier cosa que sea. Si Doris es genial y no sé qué, tienen que buscar cuál es el significado de verdadero y cuál es el significado objetivo. Si es decir si Doris es genial, es, a ver, alguien, me escucho muy fuerte un ruido de afuera. ¿Quién es? Bien. Si, por ejemplo, siempre tienen que buscar la definición de verdad y de objetividad. ¿Qué es cuando algo es verdadero? ¿Cómo es? Es un conocimiento que no cambia y que no se discute. ¿Así es el conocimiento científico? No. No, No, porque el conocimiento científico es, Cambia. claro, es provisorio, es por ahora, es así, es provisorio, o sea que cambia y además no está por mucho tiempo. O sea, con decir no es verdadero porque es provisorio, ya estamos diciendo algo, no es verdadero porque, además de que puede cambiar en algún momento, no es siempre igual, bueno, es básicamente eso, las verdades son inamovibles, digamos, una cosa es así, las verdades son verdades, no hay dos formas, no hay que puede cambiar, una verdad es una verdad. Bueno, en el caso del conocimiento científico, ya con decir que es provisorio, que puede cambiar y que está sujeto a, eh, a cuestionamientos, eso también, una verdad no está sujeta a cuestionamientos. En cambio, el conocimiento científico ya de entrada lo exponemos para que todos digan qué les parece eso y que alguien, si quiere, pueda encontrar argumentos de otra forma y cambiarlo, ¿sí? Entonces, no es verdadero porque es provisorio y está sujeto a cuestionamientos, ¿sí? Y tampoco es objetivo, alguien dijo por ahí, es subjetivo, entonces tienen que tener en claro qué miércoles es objetivo y qué miércoles es subjetivo. ¿Qué es algo objetivo? A ver, si las milanesas son ricas o son feas. Yo digo, las milanesas siempre son ricas, o las milanesas son ricas. Esa es una opinión, Claro, para mí, objetiva o subjetiva. objetiva para mí, porque Objetiva. subjetiva pienso que es cuando vos decidís si es así o no, tenés dos opciones. Bien, yo digo, las Objetiva que milanesas no. son ricas. ¿Hay alguien ahí a que no le gusta? A ver, otra. Objetiva. Una mejor, porque esa todo, me parece que es casi objetiva esa definición. El gusto de, ¿cómo es que se llama? Ah, ya me olvidé. Quinotos al whisky es el sabor más rico de helado. Objetiva. Reciclado. ¿Eh? Iba, Es objetiva esa opinión. sí. Porque es para vos, o sea, para vos debe ser rico, pero para mí no. Para Bueno, mí no eso sé. es subjetivo. Tiene que ver con el sujeto. Yo lo digo y es una Claro. opinión totalmente subjetiva porque para mí es el sabor más rico. Para otros no será el sabor más rico. Por eso la opinión sobre los gustos o todas las cuestiones que tienen que ver con gustos o con cosas que están invadidas por otros intereses o por cuestiones personales o por intereses sociales o por lo que se piensa en el momento en esa sociedad, son cuestiones subjetivas porque tienen que ver con las personas, con los sujetos. Algo objetivo es cuando es algo que no tiene que ver para nada con las cuestiones de las personas, con que ninguna cuestión personal está o social está incluida ahí, ¿sí?
en realidad no sé qué cosa podría ser totalmente objetiva. Pero, por ejemplo, la ciencia, el conocimiento científico, ¿no está influido por la sociedad del momento? ¿Por las personas que habitan en ese momento y las cosas que piensan? Sí, Sí, entonces ¿es objetiva? ¿Totalmente objetivo? no, es subjetiva. No, Es subjetivo. subjetivo, claro, es subjetivo porque acuérdense que yo les contaba, a las mujeres durante mucho tiempo un montón de investigaciones que hicieron o no los fueron tomadas en cuenta o no fueron nombradas o directamente le decía que estaba mal porque era mujer y ni siquiera la tomaban en cuenta porque esa sociedad, las mujeres no eran tomadas en cuenta. Galileo Galilei, con un montón de mediciones, con un montón de cosas, dice el Sol es el centro del sistema solar. En esa época, según la religión, según un montón de cuestiones políticas, había que decir que la Tierra era el centro del sistema solar. Él lo demostró todo y le dijeron, no, no puedes decir eso. O decís que estás equivocado o te matamos. Dijo, antes de morirse por eso, dijo que estaba equivocado y listo. Pero ven, ahí el conocimiento científico está no es totalmente, intenta ser objetivo, pero siempre es subjetivo. ¿Qué cosas se estudian, qué cosas no se estudian? También tienen que ver con la sociedad. Como yo les contaba, el Chagas no se estudia porque implica hacer medicamentos o cosas para gente pobre, y en cambio el SIDA sí se estudia porque los medicamentos o las curas que se encuentren las van a pagar gente que tiene plata porque también se contagia de SIDA. Y del Chagas se contagian solo los pobres. ¿Entienden? Tienen que siempre, esa idea de que el conocimiento científico es verdadero y objetivo, es una idea que es del siglo pasado, ¿sí? Ya no se tiene esa idea tiene que ver con la ilustración, el iluminismo, capaz que lo vieron en sociales, en historia, la idea del progreso, toda esa época pensaban que el conocimiento era eso y que iba a salvar la humanidad, conocimiento científico. Era verdadero y era objetivo. En filosofía lo deben haber visto a La razón, el que dudaba, ya me olvidé. Pienso luego si existo. Descartes, ¿no? Descartes. Sí, Descartes. Sí. Que empezó Sí. con la cosa, la razón. La razón era lo más importante, el conocimiento científico iba a salvar al universo, qué sé yo. Después se vio que no, y que no era objetivo del todo, estaba implicado un montón de cosas en el medio. Tampoco era verdadero porque tenía que ir cambiando, o sea, no iba a encontrar las verdades del universo, sino que en realidad es como cuando vimos, se los plantea en el diseño curricular. Esa es la visión simplista de la ciencia, eso es pensar a la ciencia de esa forma, como algo verdadero, objetivo, que iba a salvar la humanidad, que todavía está dando vueltas, es como esto de hablar de los indios como algo malo, o todo eso. Está en nuestro imaginario, lo hemos escuchado un montón de veces, pero no es así. Y ustedes, hasta el diseño curricular lo plantea. Esa forma de pensar a la ciencia de esa manera simple, como que el conocimiento científico es verdadero y objetivo, no está mal, no hay que pensarla más así, porque eso ya sabemos que no es así. Lo que ustedes para enseñar ciencia tienen que pensar es a la ciencia como una interpretación de la realidad, por lo tanto subjetiva, un conocimiento provisorio. ¿Se acuerdan cuando hicimos el cuadrito? Sí. Sí. Tiene que ver con eso, pero les tiene que quedar bien claro que eso no, eso así no lo tienen que pensar. Bien, explicar con tus palabras qué es el método científico, y ahí estuve re mala, y explicar su importancia en la enseñanza por indagación. ¿Qué es el método científico? Algo que ya no se usa. Muy bien, que yo le dije es caca. Sí. Bien, no se usa porque antes también en esa visión de la ciencia como obteniendo conocimiento verdadero y objetivo, también pensaban que si uno seguía un método que era una serie de pasos que siempre eran iguales, uno llegaba a ese conocimiento verdadero y objetivo. Si uno seguía esos pasos, listo, ya está. Esa era la idea que se tenía, porque se pensaba que la razón era ordenada, hacía todo y listo y ya estaba. Después se vio que no era así, y que además no todos los científicos usan el mismo método, o sea, hay metodologías, hay acciones científicas, hay cosas que siempre hay una pregunta, pero la pregunta se va a plantear de distintas maneras según el tipo de científico que sea, o sea, desde qué disciplina,
Las hipótesis también siempre van a haber hipótesis. Siempre va a haber una forma de obtener conocimientos, obtener argumentos para lógicos, razonables, y en el caso de las ciencias naturales, empíricos, para validar o no mi hipótesis, pero esa búsqueda de argumentos puede ser distinto, puede ser experimentaciones, búsqueda de bibliografía, o sea, no hay una cosa tan, ese método científico universal y único para obtener el conocimiento científico, eso se sabe que no existe. Entonces, ¿tiene alguna importancia con la enseñanza por indagación? O en realidad, la enseñanza por indagación, ¿qué utiliza en realidad? El experimento. ¿Solo ¿Solo el experimento utiliza? O sea, de última, o sea, te tienen que enseñar algo, experimento, hacemos un experimento y ya está. No, la enseñanza constructivista. Claro, entonces, siempre ¿con qué empieza esa enseñanza? Con la pregunta. Igual que las acciones científicas, claro. Es más, no va a ser ese paso de método científico, empiezo acá, sigo y listo, terminé. Por ahí vuelvo para atrás porque la pregunta no estaba bien, o vuelvo y me doy cuenta que lo que yo pensaba no era así, vuelvo a buscar. Alguien que apague el coso. Con la barra espaciadora creo que pueden ponerlo y sacarlo si hablan y lo apagan. Bien. Entonces, la enseñanza por indagación, el método científico no, porque no existe, pero sí lo que en realidad es la metodología científica, sí tiene importancia en la enseñanza por indagación, porque siempre tiene que haber una pregunta, siempre tengo que ver qué piensan mis alumnos sobre esa cuestión, o sea, qué saberes previos tienen, qué se les ocurre para contestar esa pregunta, qué sé de eso, y después puedo hacer o una experimentación, puede ser, si hago una actividad de laboratorio, o puedo buscar información en libros, o puedo mirar un video, o puedo ir a una charla, o puedo leer una parte de un texto, ¿sí? Digamos, como que siempre tiene que estar presente esto para enseñar, pero no siempre tiene que haber una experimentación en sí. Pero si la enseñanza por indagación es eso, indagar, es hacer que haya un problema, que haya una pregunta, y que haya ver qué es lo que pienso de eso para poder después ver si lo que pensaba o lo que sabía sobre eso era así o tenía alguna idea errónea, o en realidad puedo aprender más sobre eso, tenía alguna idea pero puedo agregar más cosas, ¿sí? No siempre es experimentación. Nosotros, por el tiempo y todo, solo pudimos ver como recurso didáctico al laboratorio y a las actividades de laboratorio, pero en otros años vemos también que haciendo un modelo, una maqueta, un modelo de algo, también puedo enseñar por indagación. O para leer un texto también lo puedo hacer por indagación, ¿sí? Incluso en cómo hacer las preguntas. Ustedes vieron que mis preguntas no son ¿qué es tal cosa? Y lo buscan y ya está. Lo buscan en el texto y tal cual está y lo ponen y ya está. Vieron que todas tienen que ver con entender el texto, armar después, poner eso en un cuadro, o sea, tienen que preguntarse un montón de cosas para poder después ponerlo y, bueno, ahí también estoy enseñando por indagación, aunque parezca una estupidez, pero hay un problema ahí que no está, el problema es cómo miércoles resuelvo esto, tengo una idea, pero entonces tengo que ir al texto, leerlo, fijarme, hacer, ¿sí? También tiene que ver con eso. La enseñanza por indagación tiene, pero siempre tiene que haber una pregunta, una forma de pensar y yo darme cuenta cuál es mi forma y después ver una forma de resolver esa cuestión. Bueno, ¿entendieron entonces la D? Que el método científico no existe más y la importancia de la indagación en realidad, como método científico no, pero sí las acciones científicas son las que plantea la enseñanza por indagación, es hacer las acciones científicas en el aula, ¿sí? Sí, profe. Bien,
Contame en un escrito qué pensabas que era la ciencia para vos antes y qué te parece que es ahora. Esas se las dejo a su criterio. Por eso, primero, cada una va a contestar cosas distintas, porque cada uno pensaba antes, o sea, piensen qué pensaban antes de esta materia sobre ciencia. Capaz que pensaban que ya habían tenido todo esto, entonces ya pensaban lo mismo. Si quieren pueden ir más atrás y dónde hicieron el clic y qué les parece ahora que es ciencia. Había una definición re cortita sobre qué es ciencia, pero en realidad ahí yo estas se las dejo para que, a ver, realmente qué piensan ahora, qué les parece a ustedes después de todo lo que estuvimos viendo, qué es la ciencia ahora para ustedes. ¿Sí? Esa es re personal. Así que esa se las dejé. Piensen antes de la materia que pensaban y qué les parece ahora. Me explican, ¿sí? Yo antes pensaba que la ciencia era hecha por se obtenía de tal manera, ¿verdad? Y ahora pienso que es tal cosa, que se obtiene de tal manera, que no, ¿sí? Bien. La F, describir un experimento que recordás que se realizaba en el nivel primario, que transitaste, y si no te acordás ninguno, preguntá a los hijos, a los sobrinos, a los vecinos, a alguno, y explicá si se estaba enseñando por indagación. Nosotros vimos en el práctico cómo era hacer una actividad de laboratorio por indagación y cómo era no hacer la actividad de laboratorio o el experimento no por indagación. Lo vimos, yo es más, le daba dos opciones y ustedes tenían que elegir cuál era por indagación y cuál no. Y entonces tienen en claro cuándo es por indagación y cuándo no es por indagación. Entonces, ahora ustedes van, si se acuerdan, cualquiera, ¿sí? ¿Qué hacían en nivel primario? ¿Algún experimento que hicieron ustedes? Si no se acuerdan, le preguntan a alguien que esté más cerca o a alguien que se acuerde de algún experimento y que les cuente qué hicieron con ese experimento, cómo aprendieron con ese experimento. Lo describen y me explican si se estaba enseñando por indagación o no. ¿Cómo se explica algo? No es poner sí, es poner sí se estaba porque se usaba tal cosa, se hacía una pregunta, nosotros planteábamos qué nos parecía, después medíamos, hacíamos experimentos y después sacábamos conclusiones a ver si lo pensábamos era así o no. Si hacían eso, estaban enseñando por indagación. Si el experimento no hacía eso, no, ¿sí? O puede ser que capaz que algunas cosas hacían, pero otras cosas no. Bueno, acá eso también va a ser de cada uno, por eso es individual, cada uno va a recordar o va a encontrar un tipo de experimento y va a ser distinto si la idea es que acá tengan en claro cómo es el método de indagación, ¿sí? Que tiene que haber una pregunta, que tiene que haber hipótesis, que tiene que haber alguna forma de encontrar los argumentos, en este caso van a tener que medir, que ordenar, que algo van a tener que hacer, y después poder plantearlo a todos y charlarlo. Eso sería el método de indagación en un experimento. Si no hago eso, no es indagación. Es otra forma de hacer experimentos que no es por el método de indagación. ¿Entendieron eso? Sí, profe. Bien, entonces el F tienen que tener en cuenta el último práctico, el 6. ¿Sí? Tener bien en claro cuándo es el método de indagación, cuándo se utiliza el método de indagación en una experimentación. Cuando un experimento se está planteando para aprender algo por el método de indagación y cuándo no. ¿Cuándo es no? Cuando es solo una demostración. Había una pregunta en el práctico 6 que tenía que ver con eso. Cuando solo estoy diciendo, bueno, si ustedes se tiran agua caliente en el dedo, les va a quemar. Bueno, a ver, lo escriben en el cuaderno, todo, a ver, me lo decís, sí, bien. Bueno, ahora vamos a hacer un experimento para demostrar que esto que yo les digo es así. Pongo, a ver, vení, poner el dedo y yo tiro el agua caliente, ¿sí? Ahí solo estoy demostrando algo que ya aprendí teóricamente, eso no estoy aprendiendo por indagación, ¿sí? ¿Cómo sería la forma por indagación? A ver, pongan todos los dedos, les tiro agua fría, agua caliente, medimos a ver la cantidad, la temperatura del agua, cuándo les empieza a quemar. Entonces pongo aguas en distintas temperaturas que mido con el termómetro, les tiro así el agua y cuando me dicen que les quema, entonces vemos a qué temperatura les empieza a quemar y cuándo no. Eso sería un método por indagación. Estoy diciendo cualquier estupidez, pero para que entiendan, ¿sí? Cuándo es por indagación y cuándo no es por indagación. ¿Cacharon? Sí, sí. Generalmente nosotros hicimos experimentos en la escuela, casi siempre que
que no eran siguiendo la indagación, sino que lo hacíamos, era eso, generalmente era mostrar algo que ya habíamos aprendido. Era una demostración, o sea que no se estaba aprendiendo por indagación. Lo otro, ¿se puede hacer ciencia en el jardín de infantes? Explicar y mencionar qué actividades 3 científicas podrían realizar con sus alumnos de primaria. A ver, yo le estoy diciendo, se puede hacer ciencia, es efectivo. Jardín de infantes, mira, les puse jardín de infantes porque le puse con el otro. Qué mal. En la escuela primaria. Explicar y mencionar esas actividades científicas que podría. Si ustedes, yo les digo, tienen que buscar algo que deben enseñar que se pueden enseñar en la escuela primaria. 3 actividades científicas, formas de enseñar que sean científicas. ¿Dónde buscarían ustedes lo que tienen que enseñar en la escuela? En el diseño curricular. Perfecto. Entonces de ahí van a sacar. ¿Y las actividades científicas cuáles son? Preguntarse, experimentar, registrar, debatir, todas esas cosas son actividades científicas. Bueno, busquen el diseño curricular en la parte de ciencias naturales, en cualquiera de los años, busquen 3 ejemplos de actividades científicas. Pónganme la actividad y pónganme en qué año o qué contenido estarían aprendiendo. ¿Sí? Es para que vean que todo lo que si les dicen algo para enseñar, qué, cuándo y cómo, tienen que buscarlo en el diseño curricular. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Ya. La que sea, por más lo que digan, esta estupidez no la voy a preguntar, pregunten porque seguro alguien se la está preguntando también, o después cuando miren van a decir, uy, ¿por qué nadie preguntó eso? Profe, yo ya le envié el trabajo. Y lo hiciste así como te dije. Y más o menos. Bueno, entonces. No, pero en la última, yo le contesté como jardín de infantes, lo tengo que cambiar entonces. Sí, perdón. Ah, listo. Es que copié eso pasa por copiar y pegar, Está y bien. no me fijarme ahí. Las otras no las contestaste más o menos así, entonces volvé a hacerlo. Sí, no, algunas no las contesté así y me parece que en algunas me excedí también de contestación. Bueno, por eso, o sea, si te lo corrijo te voy a decir lo mismo que ya ahora te diste cuenta. Sí. Profesora, yo también se lo envié por el correo y también lo voy a corregir. A mí me pasó lo mismo, profe, así que lo vuelvo a hacer porque hice sobre jardín de infantes. Está bien, perdón, disculpen. Claro, después les puse alumnos de primaria. Pero además vieron que acá les puse explicar y mencionar las que se podrían hacer con alumnos de primaria. Así que bueno, la pregunta estaba bien, digamos, la cuestión que tienen que resolver. Me había equivocado ahí que se puede hacer ciencia en la escuela primaria. Pero bueno. Entonces ahora en otra visión para hacerlo, ¿no? Sí. ¿Alguna Sí, otra sí. duda? Algo así que no les quedó claro, que lo que sea, aunque digan, no voy a preguntar eso. Realmente esas son las mejores preguntas. Porque yo hablo y no me doy cuenta si hay cosas que ustedes no pueden haber entendido bien. Vieron, yo creo que soy genial y que explico todo re bien y que todos entienden. Pero evidentemente eso no es así. A ver, díganme alguna otra cosa que no quedó clara. Yo creo que no, profe. Claro, pero el después tema es si que no sé, cuando se les explico. pongan a revisar lo que hicieron o hacerlo, ahí van a aparecer. Cualquier cosa me preguntan en el grupo, ¿sí? Sí, profe. Bueno, profesora. Bueno, Entonces, profe, mucho antes del 15, le tenemos que enviar esto nuevamente, ¿no? yo no sé si me va a dar tiempo para corregirlos todos, y esto es como el examen final, ¿sí?
Así que ahora ya con esta ayuda, con todo, ahora depende de ustedes el criterio. O sea, yo lo voy a corregir el día, supongo, de cuando me lo mande. Si quieren mandármelo un poquito antes, como para ya el día del examen ya lo tengo corregido, bueno, pero no mucho antes, y ya va a ser la corrección final, digamos. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Porque en realidad este sería como el final. Vieron que en realidad estamos revisando todas las cosas que yo quiero que sí o sí les queden en claro. ¿Qué se diferencia el conocimiento científico y el conocimiento popular? ¿Cuáles son las acciones científicas? O sea, cómo se hace ciencia, qué características tiene ese conocimiento científico, que es lo mismo. ¿Qué se enseña, qué conocimiento se utiliza en la escuela? ¿Qué noción de ciencia tienen que tener? No la simplista, sino esta como construcción social situada históricamente o históricamente situada, y que utilizar el diseño, cómo hacer las actividades de laboratorio para que sean por indagación, el método de indagación, que lo dice además el diseño curricular, y que el diseño curricular es el lugar de donde ustedes tienen que sacar cómo enseñar ciencias naturales, qué enseñar de ciencias naturales y cuándo enseñar las cosas, ¿sí? Como que ese documento los va a acompañar siempre. Va cambiando cada 10 años, pero justo cambió el anterior año, pero en el 18. Así que ustedes tal vez lo van a usar cuando empiecen a trabajar. Igual después siempre es medio lo mismo, hay algunos cambios, pero bueno, tienen que aprender a leerlo, utilizarlo y saber que ese es el documento que prescribe qué enseñar, cómo y cuándo.